Tenemos dos clases de proporciones aritméticas. La proporción aritmética es la equidiferencia o la proporción por diferencia. Si tenemos la proporción A es a B como C es a D, el primero y el tercer número se llaman antecedentes. El segundo y el cuarto número se llaman consecuentes o, al igual que en la proporción geométrica, al primero y cuarto número lo llamamos extremos, sería A y D. Y al segundo y tercer número le llamamos medios, que sería B y C. Tenemos dos clases de proporciones, la proporción discreta y la proporción continua. Cuando la proporción es discreta, cuando los medios son diferentes, es decir, 27 es a 21 como 24 es a 18. La proporción aritmética es continua cuando sus medios son iguales, es decir, 30 es a 24 como 24 es a 18. Proporciones aritméticas o llamadas también equidiferencias. La propiedad fundamental de las equidiferencias establece el teorema que en toda equidiferencia la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Tenemos entonces la proporción A es a B como C es a D. Entonces, dada la proporción A es a B como C es a D, dice el teorema que la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Queremos demostrar que A más D es igual a B más C, es decir, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es lo que nos dice el teorema fundamental de la equidiferencia. Entonces, dada la proporción A es a B como C es a D, vamos a sumar a ambos miembros B más D. Así tenemos entonces A menos B más B más D igual a C menos D más B más D. Estamos sumando aquí al miembro derecho B más D y al miembro izquierdo B más D también. Entonces, vamos a reducir términos tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, en el primer miembro y en el segundo. Entonces, como podemos ver, menos B más B es 0 y nos queda A más D. Y aquí tenemos C y menos D más D es igual a 0. Entonces tenemos C más B. Es decir, reordenando, tenemos A más D es igual a B más C. Y es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, el teorema es verdadero y aplicable para las equidiferencias. A partir del teorema de las equidiferencias, que dice que en toda equidiferencia la suma de los extremos es igual a la suma de los medios, tenemos el corolario 1. Dice el corolario 1. En toda equidiferencia un extremo es igual a la suma de los medios menos el otro extremo. Dada la proporción A menos B es igual a C menos D, vamos a encontrar el extremo A, sabiendo que conocemos los medios y el otro extremo. Entonces tenemos menos B va a pasar a sumar al otro medio y le vamos a restar el otro extremo. En caso de que no conozcamos el extremo D, sumaremos los medios B más C y le restaremos el otro extremo A. Ejemplo, encontrar
el extremo en la proporción 32 es a 24 como 36 es a x. Entonces planteamos la proporción a manera de equidiferencia. 32 menos 24 igual a 36 menos x. X va a ser igual a 36 más 24 menos 32. Le vamos a restar el extremo, que en este caso va a ser A, que representa 32. Entonces tenemos 36 más 24 igual a 60 menos 32. Entonces x va a ser igual a 60 menos 32 igual a 28. Ahora hacemos la comprobación para aplicar el teorema de las equidiferencias. Comprobación. Ya tenemos el valor de x, sustituimos en la proporción 32 es a 24 como 36 es a 28. Escribimos 32 menos 24 es igual a 36 menos 28. (32 menos 24). Aplicamos el corolario que dice que el extremo D es igual a la suma de los medios B más C menos el otro extremo. Identificamos cada uno de los términos. En este caso, A es 32, B es 24, C es 36 y D es X. Entonces así tenemos que D es igual a X. Y tenemos que sumar entonces B más C. Es decir, vamos a sumar 24 más 36. Y le vamos a restar A. Es decir, le vamos a restar 32. Tenemos entonces que x es igual a la suma de 24 más 36, 60 menos 32. Entonces x es igual a 60 menos 32 nos da 28. Ahora hacemos la comprobación. Para hacer la comprobación aplicamos el teorema de las equidiferencias que dice que en toda equidiferencia la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Entonces vamos a sumar los extremos, es decir, A más D y los medios igual B más C. Entonces tenemos A es 32 más D 28 igual a los medios que son B 24 más C 36. 32 más 28 igual 60. Y 24 más 24 igual 60. Más 36 igual 60. Verdadero. Por tanto, ya hemos comprobado el cumplimiento del teorema en las equidiferencias para esta proporción. El siguiente corolario establece que un medio es la suma de los extremos A y D menos el otro medio. Entonces, dada la proporción A es a B, como C es a D, ahora, en el caso de que no conozcamos B, B va a ser igual a la suma de los extremos A más D menos uno de los medios. En el caso de no conocer C sería
la suma de los extremos a más d menos el otro medio. Dada la proporción 22 es a x como 18 es a 10, encontramos el medio que no conocemos a través del corolario b igual a más d menos c. Es decir, vamos a sumar los extremos a y d y le vamos a restar el otro medio. Entonces, primeramente expresamos la proporción a manera de equidiferencia. Entonces tenemos 22 menos x es igual a 18 menos 10. Entonces x va a ser igual a la suma de los extremos, que son 22 más 10 menos el otro medio. Entonces va a quedar 22 más 10 menos el otro medio, que son 18. Entonces tenemos que 22 más 10 son 32 menos 18 es igual a 14. Hacemos la comprobación y escribimos a forma de equidiferencia 22 es a x como 18 es a 10. Entonces tenemos 22 menos x cuesta 14 y 18 menos 10. Entonces restamos 22 menos 14, 8 y 18 menos 10, 8. Esto es verdadero y se cumple el teorema que dice que en toda equidiferencia la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Entonces vamos a aplicar el teorema para comprobar que sí, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios extremos. 22 más 10 es 32, igual a 14 más 18, 32.